Ahora vamos a profundizar y analizar un poco más acerca de esto con Tobías Belgrano, consultor político que nos acompaña también desde Argentina. Tobías, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Trina, muchas gracias por invitarme nuevamente. Tobías, ¿qué va a pasar a partir de ahora con esta crisis diplomática entre España y Argentina? Además, los españoles que están en Argentina. Bueno, las consecuencias diplomáticas que está teniendo este hecho no solo se repercuten en lo diplomático, en la relación de ambos países, sino también en lo económico. Recordemos que el viernes Javier Milei se reúne con españoles, con empresas españolas inversoras en Argentina y que estaban interesadas en su proceso económico, que una vez posterior a las declaraciones del presidente argentino en España, donde remarca y recuerda la acusación que está teniendo la acusación que está teniendo la esposa del primer mandatario español, Pedro Sánchez, de corrupción. Javier Milei, los empresarios españoles salen a repudiar estas actitudes del presidente argentino y dicen que no construyen un ambiente propicio a la inversión. ¿Qué quiere decir esto? Que reculan en su acercamiento a Javier Milei, y es importante esto para la Argentina porque uno de los principales inversionistas de inversión extranjera directa en el país son empresas españolas, véase Telefónica, Movistar, entre otras. Entonces, que Javier Milei esté chocando con el gobierno español, si bien no va a tener repercusiones en el corto plazo a nivel económico, sí en el largo plazo. ¿Por qué? Porque cuando los países empiezan a tener una peor relación a nivel diplomático, se reduce la cantidad de incentivos que puede dar el Estado español para llevar inversiones a Argentina o para que Argentina se abra a las inversiones españolas. Y esto viene de una seguidilla que tiene el presidente argentino de criticar a los líderes que actualmente a los líderes que más invierten en Argentina o que más comercian con Argentina. Si bien está el caso chino, que es un caso aparte, ya todos recordamos las declaraciones que tuvo con el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, que ha generado que las relaciones de Argentina con Brasil sean cuasi gélidas, rememorando ya y volviendo ya a la época de Alberto Fernández con Jair Bolsonaro, donde el comercio entre los dos países sufrió un revés y una reducción. Entonces, que Argentina tenga una mala relación con España, o que el gobierno español retira a su embajador dejando un encargado de negocios, pone a la Argentina en el mismo nivel de relación que tiene con Irán, por ejemplo, que son dos países que comercian poco y que tienen pocas inversiones entre ellos. En Buenos Aires hoy hay un encargado de negocios, y lo mismo en la contraparte argentina, con lo cual pasamos a convertirnos en un país marginal o de menor interés diplomático para España, y eso en el mediano a largo plazo repercute en lo económico. Tobías, me llama la atención en que además Javier Milei tiene casi 6 meses de gobierno y además hemos visto cómo se repite lo que ha sucedido en campaña. Mencionabas el caso de China y también de Brasil, pero lo ha hecho también, por ejemplo, con el Papa Francisco, y ya en el gobierno lo ha hecho con Colombia y con México. En algunos casos se ha calificado de una actitud infantil, pero ¿qué pasará durante los próximos años de mandato si esto apenas está comenzando y tiene este panorama? Bueno, en el caso puntual de Pedro Sánchez, hay una idea de este año hay elecciones parlamentarias en el órgano común europeo que implican a todos los países de la Unión Europea, y en esas elecciones la ultraderecha está teniendo un crecimiento en los sondeos de intención de voto. Que lo que pasa es que Javier Milei se presenta y utiliza su lugar que está teniendo a nivel internacional, porque la realidad hay que reconocerlo, es que Javier Milei tiene un lugar relevante como emergente de la ultraderecha a nivel internacional. Entonces, tanto para Javier Milei como Pedro Sánchez, ambos ganan en esta discusión. ¿Por qué? Porque Javier Milei se sigue posicionando como una ascendente estrella de la ultraderecha, incluso el propio gobierno español lo calificó como el líder de la internacional ultraderechista, y Pedro Sánchez se diferencia del presidente argentino no solo desde su perspectiva ideológica, sino además desde una perspectiva de los modales y los modos, y un estilo más europeo, si queremos, y civilizado. Entonces hay esa doble, en ambos casos ambos ganan capital político por su propia cuenta a nivel interno.
¿Qué es lo que pasa también? Aparte, Javier Milei lo enmarca dentro de lo que se llama la batalla cultural. Y acá hay un tema de una sobreideologización de las relaciones internacionales. Es decir, no se prioriza el interés nacional, sino que se prioriza la ideología y disputar una ideología en la política internacional. Lo hace con Lula da Silva en América Latina, lo hace con Gustavo Petro en Colombia, o sea, para ganar cierto tipo de relevancia en América Latina, y también lo está empezando a hacer en Europa con Pedro Sánchez en el marco y en el contexto de las elecciones europeas. Y además, Tobías, hemos visto que con respecto a lo que mencionabas anteriormente, el auge que tiene en este momento la ultraderecha frente a lo que serán ya en junio las elecciones parlamentarias en Europa. Además, es un ultraderechista también, Javier Milei, pero hemos visto cómo además él viaja a Argentina a reunirse con Vox. Así que vemos como también surgieron más tarde acusaciones con respecto a que viajó con fondos públicos y entonces se dice que se aleja los intereses o la política de Estado con los intereses personales de Javier Milei. Por supuesto, hay un entrecruce no solo de los intereses personales, sino también de la ideología. También fue muy crítico el gobierno español de decir, nosotros te recibimos como un jefe de Estado, con todos los honores de un jefe de Estado. Si bien los miembros del gabinete, y esto hay que decirlo también tuvieron fuertes declaraciones para con Javier Milei, el tratamiento diplomático y recibirlo como un jefe de Estado sí lo tuvo Javier Milei, y el agravante que está teniendo para el gobierno español es que en su propia casa, o sea, en la propia España, Javier Milei y se inmiscuye en los asuntos internos de España y se posiciona dentro de un caso que ni siquiera está confirmado, o sea, ni siquiera está juzgado, o está en investigación de Begoña, la esposa de Pedro Sánchez, con lo cual hay una prioridad de los intereses ideológicos por encima de los intereses nacionales. La idea es disputarle a la izquierda a nivel internacional, que es un poco el objetivo que tiene Javier Milei. Javier Milei, la idea de fondo, y por eso aprovecha esta visita y aprovecha esta disputa que tiene con Pedro Sánchez, es un poco empezar a convertirse en lo que es el Víctor Orbán, o sea, el representante de un modelo y una ideología a nivel internacional. De la misma manera que lo hace Víctor Orbán cuando va a las cumbres ultraconservadoras o cuando visita la Argentina para la asunción de Javier Milei. Es un referente a nivel internacional y es un poco lo que se está convirtiendo en Javier Milei. Por eso puede apelar e interpelar a la frustración que está teniendo Occidente en muchos casos consigo mismo. Entonces, este enojo, por eso en países como Europa, en países como Italia, las protestas de la ultraderecha contra los inmigrantes se ponen mascarillas de Javier Milei, por eso el vínculo con Giorgia Meloni. O sea, hay una idea de convertirse en un ícono de la ultraderecha a nivel internacional. Ahora, Tobías, nos queda alrededor de un minuto, pero no puedo dejar de preguntarte cómo afecta esto la imagen de Javier Milei, el gobierno argentino, donde por supuesto puede ver perjudicadas las relaciones con otros países considerados socialistas, quizás izquierdistas, pero sí favorecer en otras relaciones. Hemos visto que, por ejemplo, en sus casi 6 meses de gobierno ha viajado 3 veces a Estados Unidos. Bueno, el gobierno de Javier Milei tiene una relación muy silenciosamente positiva con los Estados Unidos, y esto ya te lo cierro rápido porque tenemos un minuto, pero las compras de material militar con el apoyo de Estados Unidos en el marco del conflicto con Malvinas, donde los ingleses dentro de la OTAN le decían a Estados Unidos que Argentina no podía acceder a material bélico porque a la larga o a la corta le iba a usar contra Inglaterra, pero Javier Milei cuenta con el aval de Estados Unidos y una muy buena relación con Mark Stanley. Eso lo hace de manera silenciosa, sin foto oficial con Joe Biden, pero Javier Milei en el fondo también lo que está haciendo de manera también muy silenciosa es apoyar a Donald Trump para las próximas elecciones. En realidad no muy silenciosa porque se encontraban en la CPAC y tuvo un muy efusivo saludo para con el expresidente republicano. Pero en el fondo también creo que hay una apuesta del gobierno de Javier Milei a que Donald Trump gane las elecciones, como también están marcando muchos sondeos en Estados Unidos, que Donald Trump gane las elecciones y tener ya un aliado en la Casa Blanca, lo cual cambiaría el panorama a nivel internacional para el gobierno argentino. Tobías, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Tobías Belgrano, consultor político desde Argentina. Regreso a Noticias Globovisión Internacionales. Revisaremos más información.